Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 424, el nuevo papa. Todo saldrá según nuestros planes, por supuesto. El obispo Bebich murmuró con confianza. La acusación de usar magia negra era un asunto grave. Además, no era cualquier persona, sino el cardenal de la arquidiócesis, un fuerte candidato a futuro papa, quien había ofrecido sacrificios paganos en su propia casa con la ayuda de una bruja mora. En el reino etrusco, especialmente en San Carlo, donde el comercio estaba desarrollado y había muchos residentes moros, se era relativamente indulgente con la adivinación pagana. Podía considerarse simplemente un pasatiempo de mujeres. Sin embargo, en países donde la Inquisición era común, como el reino de Salamanta o el reino de Gredo, o en países donde la fe ocupaba una posición absoluta, como los reinos de la Unión del Mar del Norte, era un incidente por el que uno sería arrastrado y quemado en la hoguera sin dudarlo. Incluso si una persona común lo hubiera hecho, habría sido así. Pero un candidato a papa era una descalificación impensable. Y el cónclave no solo votaba en el reino etrusco, sino que los cardenales se reunían de todo el mundo. Si el cardenal de Mare fuera eliminado, el puesto de cardenal de la arquidiócesis de San Carlos sería para él, el obispo Ciriani. Jejejejeje. Por supuesto, incluso si el cardenal de Mare se convirtiera en papa, la arquidiócesis de San Carlo quedaría vacante de forma natural, pero el obispo Bebich no quería eso. Bebich apretó los dientes y afirmó: De Mare es un hombre que no debe ser papa. El cardenal de Mare, un pragmático, no favorecía al obispo Bebich, quien gustaba de reunir poder y alardear. No solo no lo usaba mucho, sino que el obispo Bebich leía desprecio en los ojos del cardenal de Mare cuando lo miraba. ¿Cómo se atreve este Bebich, un ser humano tan estúpido? A los ojos del obispo Bebich, el cardenal de Mare era un hombre que desperdiciaba las oportunidades que se le presentaban por hacerse el noble y solitario. Actualmente en la corte de León III, no quedaba ningún noble digno de ser ministro. Así había sido durante los últimos 10 años. No era por una falta absoluta de talento. El rey era caprichoso con cada cambio de estación, por lo que las personas íntegras huían a los feudos provinciales y no quedaba nadie dispuesto a dedicarse al rey. Normalmente, cuando había un vacío en la nobleza secular, un alto clérigo que se había hecho a sí mismo solía ocupar ese puesto. Si el obispo Bebich se convirtiera ahora en el ministro de la corte de León III, el poder que podría ejercer sería inmenso. Habría sobornos ilimitados para embolsarse y riquezas para malversar. Si el estúpido de Mare hubiera aprovechado ese vacío, ahora estaría viviendo una vida próspera y ostentosa, pero se paseó con la cabeza en alto presumiendo de ser neutral. Por supuesto, lo decía sin conocer los detalles íntimos. El propio obispo Bebich, si su propia hija estuviera secretamente casada con el único príncipe del reino, habría aguantado hasta que su yerno heredara el trono, y no habría intentado establecer lazos con el rey. Sin embargo, el obispo Bebich no tenía hijos así y desconocía esta situación. Simplemente le resultaba incómodo y temía que el cardenal de Mare, que no le era favorable, ascendiera al papado. Hace poco había denunciado al anterior papa el tráfico de drogas del hijo del cardenal. El contenido era que se estaban distribuyendo cigarrillos con polvo de paguac en San Carlo, creando una gran cantidad de drogadictos. El papa Ludovico pareció escuchar con seriedad, pero poco después volvió a asociarse alegremente con de Mare. ¿Eso significa que el papa muerto no pudo haberle contado a de Mare lo que le denuncié? El obispo Bebich temía más que nada la situación en la que el cardenal de Mare promoviera a otra persona que no fuera él para el puesto de la arquidiócesis de San Carlo. Entonces tendría que terminar su vida como obispo de una pequeña diócesis. Disculpe. Hipólito de repente le habló al obispo Bebich, que estaba inmerso en sus pensamientos. El obispo Bebich miró a este hijo sombrío con ojos entrecerrados. Aunque no era su padre biológico, era un tipo que se reía sin pestañear mientras insultaba a su padre adoptivo. Su impresión no era nada buena. Como era de esperar, el nivel de la pregunta también era terrible. Cuando esto termine, me dará una parte a mí también, ¿verdad? El obispo Bebich se burló internamente de la estupidez de Hipólito. Era tan estúpido que le daba lástima de Mare por haber criado a semejante idiota como hijo.
Después de eliminar a De Mare, no tendrás ninguna utilidad. Si esto tiene éxito, el padre cardenal de Hipólito, su único respaldo, caerá. Y ese no era el único problema. Si la acusación de que el cardenal De Mare recurrió a la magia negra fuera aceptada y el cardenal fracasara en su ascenso al papado, Hipólito se convertiría en el hijo de un demonio y una bruja que usa magia negra. El hijo de una bruja es un pequeño demonio. El día que De Mare cayera, él también iría a la hoguera. Debería estar agradecido de que no lo arrojen al río Tíber para matarlo de inmediato. Sin embargo, en lugar de golpear a Hipólito en la nuca, el obispo Bebich sonrió de oreja a oreja. Por supuesto. La única razón por la que no arrojó a ese tipo al río de inmediato fue porque la puerta del cónclave se había cerrado sin que se confirmara la caída de Mare. Si en algún momento necesitara pruebas para su denuncia, Hipólito sería necesario. Este tonto, a su manera, había usado su cabeza y no le había entregado al obispo Bebich los originales de las pruebas. Si se los hubiera entregado todos al obispo Bebich, el cardenal De Mare habría sido arrastrado por los inquisidores antes de que se cerrara la puerta del cónclave, y ahora solo habría 26 cardenales allí, pero Hipólito eligió el camino más problemático. El obispo Bebich no tenía otra opción. Si el cardenal De Mare pierde la votación debido a la acusación de magia negra y otra persona se convierte en papa, el nuevo papa no tendrá más remedio que buscarnos a nosotros. El obispo Bebich quería decir yo, pero para engañar a Hipólito, usó la palabra nosotros, lo que hizo que el ritmo de la frase chirriara sutilmente. Si alguien derrotaba al cardenal De Mare, el candidato más fuerte actual, el obispo Bebich, no tenía la menor duda de que el cardenal De Mare sería derrotado. El nuevo papa que saliera de la sala de votación del cónclave intentaría eliminar a su mayor enemigo. El método más fácil era la Inquisición. Enviar a un inquisidor para torturar al cardenal De Mare, y mientras tanto, encontrar al obispo Bebich para obtener pruebas concretas de magia negra, luego celebrar un juicio público y quemarlo en la hoguera. Todo sería limpio. Una purga perfecta del rival. El obispo Bebich sonrió ampliamente al pensar en quién sería el nuevo papa que vendría a negociar con él. Arkandeye, Wittelsbausen. Cada uno ofrecería diferentes ventajas según su estilo. Reflexionó cuidadosamente sobre cómo presentar lo que quería. Hasta entonces, si guardaba bien las migajas de Mare, no importaría si lo desechaba después. El obispo Bebich le dijo a Hipólito con voz amable. No te preocupes, escóndete bien en la casa segura que te preparé. Y no te dejes atrapar por ese tipo desagradable que te persigue. ¿Qué dijo del muelle? Era un tipo extraño que nunca había visto, y si se hubiera quedado en casa estudiando tranquilamente, nunca lo habría conocido. El obispo Bebich no podía entender cómo el hijo de un cardenal exitoso había provocado el rencor de un tipo así. Pensando que la sangre de la madre no engaña, el obispo Bebich le dijo a Hipólito. No andes por ahí. Mantente discreto por un tiempo. Si este tipo, con todas las pruebas en sus manos, se metía en problemas con alguien extraño antes de que salieran los resultados, sería un gran problema. Los resultados se harán públicos para todo el mundo, sin necesidad de que te contacte por separado. Solo tenía que ver quién sería el papa. Era una preocupación feliz. La predicción de Alfonso de que su suegro saldría como papa en 3 días fue errónea. Ni en 3 días, ni siquiera en una semana, el tiempo normal para un cónclave, el colegio cardenalicio no salió. 10 días, 11 días, 12 días, 18 días, 19 días. Desde el balcón adosado a la capilla, solo se elevaba una y otra vez el humo negro que anunciaba el fracaso de la reunión de hoy. Entonces, en la tarde del día, exactamente 20 días después de que se cerraran las puertas del cónclave, finalmente se escuchó un movimiento desde el interior. Miren, humo blanco en el balcón. La voz de alegría de alguien rasgó la plaza. El humo blanco que se elevaba del cónclave era la señal de que un nuevo papa había sido elegido. La gente se agolpaba, de todo San Carlo a la plaza frente al gran sagrado salón de Ercole. Era para presenciar el nacimiento del nuevo papa. Tanto los hombres que apretaban los puños con emoción y esperaban el resultado, como las mujeres que inclinaban la cabeza y rezaban contando las cuentas de sus rosarios, todos estaban unidos en un solo sentir. Que el nuevo papa sea elegido y nos guíe a un lugar mejor a nosotros, los que sufrimos y somos pobres.
Ariadne, que cada mañana y tarde salía a la plaza a la hora en que se realizaban las elecciones internas, como si fichara su entrada, fue la primera en darse cuenta de que se había elevado el humo blanco de la señal. A pesar de la advertencia de Giuseppe de que era peligroso, ella quería estar presente en ese mismo lugar. Con el rostro iluminado, Ariadne siguió a la multitud hacia la primera fila. Era para asegurarse un lugar desde donde pudiera ver primero el rostro del nuevo papa, el rostro de su padre. El balcón de mármol blanco del gran sagrado salón de Hércules se alzaba majestuosamente hacia el cielo. De allí salía el humo blanco. Parecía haber un ligero movimiento dentro del balcón. Pronto, alguien salió al balcón. Era el cardenal Praverti, el más joven del colegio cardenalicio. Queridos hermanos y hermanas, ha sido elegido un nuevo papa. La plaza estaba llena solo del sonido de la gente tragando saliva. El joven cardenal alzó la voz y gritó: «El nuevo papa es Su Santidad Justiniano VIII».